Cuando son las 6 de la mañana con 21 minutos, me da gusto saludar a Ricardo Salas. Él es el Managing Director de Ipsos Public Affairs, justamente para ver cómo están las expectativas económicas del mundo. Muy temprano, Ricardo, Pascal me alertaba, por ejemplo, el Banco Central de la India aumentó la tasa de referencia por primera vez en 4 años. Se pensaba que lo iba a hacer hasta agosto, pero están fuertes las presiones inflacionarias y como que las políticas de Donald Trump están modificando perspectivas a nivel global. Y hay también, lo hemos visto por lo menos en el Banco Mundial y el FMI, optimismo en cuanto pues ya una economía recuperada después de la gran recesión de 2008, con dos polos o dos motores importantes que son Estados Unidos y China. Pues sí, Rodrigo, muy buenos días. Efectivamente, bueno, hoy hemos estado durante muchas semanas muy concentrados en lo que pasa solamente en México y nosotros realizamos periódicamente un estudio para medir pues cómo percibe la gente en cada uno de sus países. Este es un estudio que se hace de forma online en 26 países, cubrimos los 5 continentes. Y estos resultados son ahora de mayo de 2018. Entonces, si bien no van a traer los efectos de la posible guerra comercial y bueno, pues estos primeros intercambios de cañonazos de aranceles entre países y todo, sí, creo que nos dan resultados muy interesantes. Hay países que ya se nota una, pues, franca desmejoría, caso concreto Argentina, Rusia incluso, aunque ahora pues está en el spotlight por el Mundial, pero pues también las cosas no están caminando bien. Y bueno, será muy interesante también ver dentro de unos meses, pues cómo todo este tema comercial afecta a las percepciones. Ahora, nosotros empezamos primero preguntando a la gente que califiquen cómo está la situación económica de su país. Y muy sencillo, buena, mala o muy mala. Y lo que tenemos es que aproximadamente la mitad de la gente la califica como mala, muy mala. Estamos en 53%. Este porcentaje no se mueve respecto a hace 6 meses. Entonces, en general, si lo viéramos a nivel mundial, la cosa ha estado bastante estable. También a nivel región se ha mantenido. Todo sube o baja 2, 3 puntitos, entonces no es muy relevante. Sin embargo, sí hay diferencias muy marcadas entre regiones. Mientras que, por ejemplo, en Norteamérica, medido como Estados Unidos y Canadá, el 59% dice que las cosas van bien o muy bien. En Latinoamérica solo es el 20%. Entonces, digo, son los dos extremos, todos los demás se encuentran en medio, pero Europa, que sería el siguiente de abajo para arriba, 45% piensa que las cosas están bien. Entonces, Latinoamérica pasando por un pues, momento complicado, al menos en la percepción de la gente. Por supuesto, y coincide, ¿no? Con los datos y con la incertidumbre que puede generar la política. Hay elecciones en Brasil, que es la economía más grande, en México, más la coyuntura en México del Telecán. Argentina, como dices, que parecía que se iba a recuperar y luego no tanto, ¿no? El peso argentino le ha ido bastante mal. De hecho, en noviembre del año pasado, Argentina, o el 38% de los argentinos pensaban que la economía iba por buen camino. Ojo que ya 38 en términos absolutos Es es bastante bastante malo. malo, Sí, ¿no? sí. Se cae a 21, entonces estás hablando que se cayó 17 puntos, pero nada más en el último mes, es decir, de abril a mayo, fueron 9 puntos. Entonces, el deterioro ha sido muy rápido. Como el del peso argentino, ¿no? Llegó Exactamente. a 24, me parece. Sí. Y estaba más o menos igual hace el año pasado, en septiembre del año pasado estaban igual. Y yo lo tengo muy claro porque estuve por allá y notaba mucho la inflación, ¿no? Es decir, el tipo de cambio era igual, pero tú ibas a un restaurante y pagabas una comida y aquí vamos a pensar que esa comida te vale 600 pesos, pues allá te costaba 900 mil, ¿no? Ya. Sí, entonces, si lo vemos a nivel país, pues hay diferencias bien importantes. Ahorita decíamos, ¿no? El promedio de todos los países es 47, pero 84% de los chinos piensa que la economía de su país está bien o muy bien, el 83% de los alemanes, 81% de los árabes. Entonces, en general, digo, hay unos países que tienen una percepción muy positiva. De hecho, el top 5, que serían China, Alemania, Arabia Saudita, India, que mencionabas hace un momento, y Suecia, son los mismos que hace 6 meses. Entonces hay un grupo de países donde las cosas parecen estar funcionando muy bien y ya hacia abajo también prácticamente se mantienen. Argentina no estaba, cae y se incluye en este grupo, pero ¿Y Brasil, México cómo está? México no se mueve respecto a hace 6 meses. Estamos hablando que en noviembre era 27%, ahora en este mes fue 26%. Entonces, digo, un punto porcentual arriba o No es abajo nada. no hace la diferencia. Brasil, que también lo acabas de mencionar, es el peor país de todos. De hecho, solo el 15% piensa que la economía va bien.
Wow. ¿no? Entonces, muchas veces podemos pensar que aquí adentro las cosas a lo mejor no están funcionando, pero pues a nivel mundial sí hay un cambio importante de estructuras, ¿no? Y lo cual nos está llevando también a muchos cambios políticos. Nada más como referente, Estados Unidos, hace 6 meses el 60% pensaba que iban por buen camino, ahora es un 63%, entonces digo, ligero incremento, pero bueno, pues habrá que ver ahora con todos estos temas comerciales qué es lo que pasa. Destaca también, por ejemplo, el caso de Europa, que pues hay situaciones pues muy diferentes, ¿no? Mientras que una Alemania 83, como mencionaba, piensa que van por buen camino, Italia es solo un 18%, de hecho es el peor país dentro de Europa y bueno, pues ya vimos todos los problemas que han tenido para ponerse de acuerdo en cómo organizar el gobierno ahí. Preguntamos también sobre la situación de la economía, pero ya no en el país, sino en tu área local. Y aquí la gente tiende a ser un poco menos optimista. De hecho, solamente el 36% piensa que la situación está bien o muy bien y se presenta algo muy similar a nivel de las regiones, incluso de los países. El top 5 que teníamos para la economía nacional, para la economía local también se mantiene, no hay una gran diferencia. En el caso concreto de México, mientras que para economía nacional hablábamos de un 26% que decía que las cosas iban bien, a nivel local solamente es un 20%. Ahora, otro tema que es muy interesante, o sea, una cosa es cómo estamos hoy, pero qué expectativas tenemos para los próximos 6 meses. Otra vez es importante mencionar que estas expectativas fueron hechas antes de que, o sea, era cuando nada más vivíamos las bravuconadas, no cuando ya nos habían impuesto a los aranceles, ¿no? Claro. No se habían hecho realidad. Entonces, aquí lo que es muy interesante es que, curiosamente, así como Latinoamérica es el país que peor evalúa la situación actual, Brasil. Ajá. somos la región más optimista. O sea, muchas veces hemos discutido que los mexicanos tendemos a ser muy optimistas. Bueno, lo mismo pasa a nivel país. De hecho, Brasil viene a ser de los países más optimistas. 54% piensa que las cosas van a estar mejor en los próximos meses. En el caso de México es un 35%, y esto ha ido creciendo gradualmente. Por ejemplo, enero del año pasado solo era el 20%. Entonces, como hemos visto en varios indicadores, pues el tema electoral, el cambio de gobierno, pues parece que nos da una perspectiva mejor para el futuro. Caso contrario, brutalmente, Argentina. En noviembre del año pasado, 51% pensaba que los próximos meses serían mejores, ahora ya vamos solo en 37%, ¿no? Entonces, otra vez, una caída bastante significativa. Curiosamente, de las diferentes regiones, así como Europa no estaba al nivel de Latinoamérica, pero tampoco al de Estados Unidos, en expectativas es la peor de las regiones. Solamente 2 de cada 10 piensan que las cosas van a estar mejor. Qué interesante. Y sabes que estaba viendo el dato de la confianza del consumidor que se publicó ayer, datos de mayo, y es extraño, sube 1.7% tasa anual. Sin embargo, por ejemplo, el indicador de la situación económica del país dentro de 12 meses respecto al actual sube 9.7%, cosa que coincide con lo que mencionas. Y, por ejemplo, las probabilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año para realizar compra de muebles, televisores, lavadoras u otros aparatos, cae 3.7%. Entonces es contrastante. Por un lado son optimistas, por otro lado la posibilidad que ven de comprar de un bien duradero pues no es tan buena, ¿no? De hecho, nosotros hacemos un tracking de expectativas y durante un par de años todo iba siempre a la baja, o sea, todo era igual de mal o peor, etcétera. Se estabilizaba en el gasolinazo del año pasado, bueno, le dio al traste a las expectativas. Sin embargo, desde principios de año creció la expectativa positiva o optimista en 15, 20 puntos y sigue creciendo. Qué interesante. ¿Y qué más tenemos, Ricardo? Bueno, lo que comentaba esto de respecto a las expectativas es muy curioso. Los 3 países con mejores expectativas también son los que mejor tienen la economía ahorita, que eran China, India y Arabia Saudita. Sin embargo, los siguientes en la tabla son Chile, Brasil y Perú. Curiosamente, sí. que, o sea, todos igual están pasando por momentos bastante complicados, sin embargo, pues se tiende a pensar que las cosas tienen que mejorar. El lado completamente diferente, los últimos 5, pues suenan curiosos porque es Italia, Francia, Japón, Bélgica y Hungría.
Y todos ellos, solamente 1 de cada 10 piensa que las cosas van a estar mejor en los próximos meses. Entonces, aquí un mensaje importante es para todos estos países, bueno, pues las cosas se pueden poner complicadas, sobre todo políticamente, si 9 de cada 10 personas piensa que las cosas van hacia peor. Sí, claro. Y quién sabe el dato demográfico, ¿no? Pensar en Japón, que es un país muy próspero, estancado relativamente en crecimiento, pero de mucho ahorro y una población ya envejecida, ¿no? Sí, 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 no, etcétera. Pues, ¿algo más? Sí. Bueno, no, pues al menos nada más comentar que, bueno, todo esto nos da el panorama económico, pero bueno, lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que todo esto se traduce en cambios políticos, entonces no parece ser que las cosas se van a poner más fáciles y bueno, pues en unos meses estaremos volviendo a tocar estos indicadores para ver pues todo este tema comercial cómo se va moviendo. Exactamente, ya lo estaremos viendo, sobre todo en esta parte del proteccionismo, que yo no sé qué tanto las personas en el día a día dicen, ay, el proteccionismo va a afectar mi economía, pero claramente uno de los indicadores es el tipo de cambio e inflación que van incidiendo, ¿no? Y conforme el proteccionismo se manifiesta en este tipo de situaciones, pues entonces quizás empezaremos a ver cómo va permeando entre las personas. Pero bueno, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Ricardo Salas, el Managing Director de Ipsos Public Affairs.